¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. Como siempre, les habla Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres, muchas gracias siempre por esa persistencia de querer ver cada una de nuestras ediciones. Como siempre aquí con Wilmer, pues tratamos de mostrarle todo lo que es una serie de investigaciones que vamos poco a poco logrando a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no? Y con el gusto de poder compartir con ustedes ese tipo de conocimientos artísticos, a veces científicos, que nos llevan pues a enriquecernos como personas, como seres profesionales que somos. Hoy tenemos una invitada muy especial, ¿no? Tenemos una gran amiga y también una gran profesional. Nos referimos a Gaira Macedo Rosado, quien es licenciada en educación primaria, es educadora y es psicóloga también, y además tiene el grado de magíster en psicología educativa. Ella pues ahora nos va a conversar y va a tratar de desentrañar algunos detalles interesantes e importantes dentro del punto de vista relacionado con la educación sexual, ¿no? Porque el programa que vamos o que estamos editando en este momento se refiere a la educación sexual en el proceso educativo, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por estar presente, Gaira. Muchas gracias por estar aquí este día, quizás yendo más allá del horario normal o habitual, porque eso es lo que hacemos nosotros, y tratando de compartirnos un poco tu experiencia y tu sapiencia en este tema, ¿no? Cuéntanos algo de ti, Gaira, y díganos también cómo te sientes hoy día, aquí Sí, presente en bueno, nuestro programa. ante todo, buenas noches, Carlos, buenas noches, Wilmer. Es un placer para mí poder compartir estos momentos con ustedes. Es un gran lujo estar con ustedes conversando sobre este tema tan interesante que es la educación sexual durante el proceso educativo, ¿no? Bueno, como tú bien lo dijiste, yo soy licenciada en educación, estudié en la Universidad Nacional de San Agustín, tengo la maestría en psicología educativa, que la compartí con Carlos, que ahí fue donde nos conocimos. Esos tiempos. En esos tiempos, en esos Previos buenos tiempos, COVID, previos al COVID. cuando éramos felices, dicen, ¿no? Por el tema de la libertad que teníamos, no como ahora por el encierro, ¿no? Tengo la especialidad en educación sexual y afectividad, ¿no? Y también, bueno, soy especialista con un diplomado en estimulación temprana, ¿no? Y trabajo ahorita, me dedico a lo que es la estimulación temprana con niños, ¿no? Ese es más o menos mi carrera, mi camino en el que estoy enrumbada por ahora. Ahora yo estoy muy contenta, ¿no? De estar participando con ustedes en este tema tan bonito, tan interesante y tan importante en la actualidad, ya que en la actualidad vemos que lo que es el tema sexual se está desviando un poco de su contexto, ¿no? Y es un tema muy importante que deberíamos de conocerlo todos, ¿no? Padres, profesores, alumnos en proceso educativo y todas las personas en general, porque vivimos en un mundo sexualizado. Claro, claro, Gaira. Previamente estábamos conversando un poco de tu experiencia con los pequeños, ¿no? Y justo me decías que dentro de esa experiencia que tienes con los niños en la estimulación temprana, los pequeños, trabajas mucho con los padres, ¿no? Y abordas también estos problemas a veces de pareja que puedan suscitarse, porque eso repercute en los niños, definitivamente, y al mismo tiempo pueda repercutir en su formación y sexual, ¿no? Cuando ellos vayan creciendo, vayan adaptándose de repente a los cambios de su cuerpo, de su organismo, ¿no? De acuerdo a las etapas de su vida, ¿no? Cuéntanos un poco sobre estas experiencias, cómo has aprendido de ellas de repente, cómo has podido buscar solucionar algo, porque se trabaja mucho en el nivel de los pequeños con los padres que están alrededor, ¿no? Sí, exactamente. Mi trabajo ahora como estimuladora de educación temprana, ¿no? Abarca básicamente desde los 3 meses hasta los 3 años, que es la primera etapa de la educación, que muchos padres la tomamos como una buena alternativa para que los chicos puedan desarrollar sus habilidades. Como son niños tan pequeños, nos permite trabajar de la mano con los padres, con las mamás, con la mamá, con el papá, con abuelos, con tíos, con nanas, ¿no? Que están al 24/7 con los pequeños, ¿no? Porque son los que más atención necesitan
Y definitivamente el tema de la educación sexual, el tema de parejas, el tema de identidad es básico, indispensable, porque nos ayuda a que esta formación de este pequeño consolide de una manera positiva, ¿no? En la vida del niño, porque él viene a desarrollar habilidades, destrezas, ¿no? Y de todas formas, lo que más importa es su desarrollo emocional, el autoestima, ¿no? La seguridad, la confianza que se gana definitivamente de la presencia de los padres, ¿no? O de las personas que lo cuidan y que le dan estas herramientas para poder desarrollarse poco a poco. ¿Y desde cuándo piensas, Gaida, que es importante impartir esta educación sexual dentro de los estudiantes? Porque a veces los más pequeños aún no entienden muchas cosas. Hay a veces muchos, podemos decir, prejuicios en cuanto a este tema por parte de los padres, por parte de los abuelos, de repente por parte de la gente que está alrededor de los que están, en este caso, llevando la educación primaria o inicial, ¿no? Más o menos, ¿cómo ves tú este tipo de formación sexual dentro de las etapas de los estudiantes, ¿no? En educación primaria o inicial? Mira, el desarrollo de la sexualidad debe ser desde el primer momento de vida. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a un mundo donde hay sexo por todos lados, ¿no? Hombre, mujer, y no necesariamente hablo del sexo en el sentido del acto, ¿no? Sino vivimos en un mundo sexualizado, bombardeado, exacto, bombardeado por imágenes, figuras, la letra de las canciones, que nos hace vivir en un tema donde antes, en los tiempos anteriores o antiguos, era un tabú, ¿no? Recuerdo que muchas veces el ver una imagen de dos personas besándose en la televisión era, tápale los ojos que no vea, ¿no? Era muy subido de tono en aquel entonces, ¿no? Pero ahora es algo que se ve por todos lados. Entonces el niño llega a un lugar donde va a encontrar todo, absolutamente todo ese panorama. Esa información más específica, ¿no? Más explícita, más explícita, digamos. Ajá. Exacto, entonces es importante al niño prepararlo para poder enfrentarse a una situación así, ¿no? Entonces, desde el primer momento que nace, y no es que uno le enseñe el tema de lo que es la sexualidad como un tema específico, ¿no? Sino que es una formación que se da a los pequeños desde que ellos están tomando conciencia, ¿no? Porque un bebé juega con su cuerpo, ¿no? Juega con su cuerpo, se toca y conforme va creciendo va explorando y va investigando y va tratando de conocerse, porque lo primero que conoce el niño es su cuerpo, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle a este niño a que sepa que la piel, nuestra piel es el límite, ¿no? Entre lo externo y lo nuestro, ¿no? El niño desde muy pequeño tiene que saber que es como una barrera, es un límite que solamente yo puedo permitir ver quién puede tocar o quién puede pasar ese límite, ¿no? Entonces es importante que el niño desde pequeño, desde muy pequeño, aprenda a quererse, a respetarse, a valorarse, con sus diferencias, a respetar su color de piel, a respetar su forma del cuerpo, el peso, la talla, el tamaño, ¿no? Y al quererse y al valorarse desde muy pequeñito, va a hacer que más adelante no les sea complicado, ¿no? Cuidarlo de mejor manera ante las circunstancias, ¿no? Es difícil a veces como papás, ¿no? Que venimos y nos preguntan, ¿no? ¿En qué edad es bueno hablar de siempre los padres van a estar preocupados. Es la herencia nuestra, tal vez, lo que venimos de otra generación, ¿no? Exactamente, entonces... más distinta. Entonces nosotros venimos con otro tipo de pensamiento, ¿no? Tal vez hasta nuestra generación o la generación siguiente vamos a tener ese pensamiento de cómo le digo o en qué momento me va a preguntar, ¿no? Entonces no hay que pensar mucho en cuándo empiezo a hablar de sexualidad con mis hijos, ¿no? No hay que pensar mucho cuándo empiezo, no, sino nunca obviar el tema de la sexualidad, ¿no? Porque el niño pregunta, ¿no? Tiene curiosidad,
Entonces, lo que nosotros como padres tenemos que hacer es hablar con ellos sinceramente, dando los nombres correctos, porque desde ahí creamos confusión en el niño, ¿no? Creamos confusión en el niño y hacemos que el niño, llame a las cosas no como son, sino que les pongan otros nombres, ¿no? Un niño que viene y te dice, papá, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces tú le dices, eso es el pajarito, la Claro, palomita, ¿no? Entonces ya estamos confundiendo al niño. confundiendo un Entonces poco, ¿no? lo Claro, así es. confundimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo como un recuerdo, ¿no? De alguna niña que le dijeron, es tu palomita, ¿no? A la vulva, ¿no? Le llaman con el nombre, y no es vagina, es vulva. Entonces le decía la palomita, ¿no? Entonces dice, ¿qué palomita? Y decía, no, la palomita, mami. Y un día viene la niña y le reclama a su mamá y le dice, mamá, me has engañado en inicial. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, no se llamaba palomita, se llamaba vagina. Entonces ya Mm, creamos una confusión. confusión, Entonces confusión, ya creamos Ujú. esa desconfianza hacia el padre, desconfianza. desconfianza. Y esa confianza que tú creas en el niño, ¿no? Es la que va a hacer que en su adolescencia tenga contigo para preguntarte o para contarte algo, Claro, ¿no? claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos temas, en la forma en la que llamamos a las Claro, cosas, a las circunstancias y a las partes. algo que me parece interesante y que me gustaría acotar es que a veces a los padres les cuesta trabajo entender de que todos los seres humanos desde que nacemos estamos, no sé cómo decirlo, de alguna manera nacemos con una sexualidad, somos seres sexuales desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Algo tan sencillo como Exactamente, eso no se entiende o no se quiere entender, porque es como un tabú, ¿no? Y yo pienso que exacto. ese tabú viene pues justamente de una educación Es una herencia, tradicional, es una herencia religiosa, ¿no? claro, es una Pienso yo. herencia bastante conservadora y religiosa, definitivamente. Es la formación que hemos tenido, ¿no? Es la formación que hemos tenido. Sí, sí, sí. Y es más, o sea, justamente ese problema hace de que no podamos hacer ver a nuestros propios hijos y decirles, oye, la sexualidad es lo normal, o sea, no hay problema. Si, ¿cómo lo podría decir? O sea, ciertas cosas que tienen que ver ligadas con nuestras emociones, nuestras sensaciones, o sea, son normales, o sea, a veces queremos como ponerle un tabú, una prohibición, y creo que eso posteriormente crea problemas, ¿no? Y de todos Exactamente. modos, como todo ser humano, le prohíbes algo, Y le es peor. niegas algo, él va a tratar de descubrirlo por sus propios medios. Exacto. Él va a Claro, tratar de lograrlo, conseguirlo así, porque es la naturaleza humana, ¿no? Así es, pues. Exactamente. Ajá, así Y sucede. definitivamente, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos que educar a los niños para que justamente eso no suceda, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque tú educas a un niño y vas a tener un adolescente que va a confiar en ti, que va a ser tu amigo, ajá, ese ¿no? es el Y que te va problema. a contar y te va a decir, me pasó esto, me hicieron, me dijeron. Entonces, ya tienes esa confianza, ¿no? Te ganaste esa confianza para poder llevar una adolescencia tranquila, ¿no? Una adolescencia con confianza entre tus hijos, Claro, claro. entre Claro, ustedes, claro, y tú así vas a tener es. más tranquilidad también, ¿no? Así Claro, es. bueno, en realidad, bueno, yo particularmente como soy antropólogo, también desde la antropología vemos bastantes cosas interesantes con respecto al desarrollo de la sexualidad, en este caso, por ejemplo, en diferentes culturas y sociedades, ¿no? Ujú. Y bueno, es muy interesante ver que no en todas las sociedades hay tabúes de ese tipo, ¿no? Tienen obviamente otros tabúes, pero en cuanto a la sexualidad, algunas sociedades son más abiertas que otras. Es muy interesante Exacto. ver cómo el desarrollo emocional de la gente que vive en esas sociedades puede llegar a ser inclusive, comparado con la nuestra, digamos, gente mucho más liberal, o no sé si decir la palabra libre, en Más aspectos abierta. justamente como más abiertos, exacto, en Ujú. cuestiones de la sexualidad humana, ¿no? Y bueno, desde la antropología también se dan estudios diversos sobre la sexualidad y, como lo mencioné anteriormente, esta cuestión de sociedades, digamos, que son más libres en ese sentido, ¿no? Se han encontrado, por ejemplo, que en algunas sociedades
no existe la cuestión del tabú de, por ejemplo, que una mujer no debe perder la virginidad antes del matrimonio, por ejemplo, todo lo contrario. En muchas sociedades inclusive se manifiesta de que tanto el hombre como la mujer deberían llegar con cierta experiencia al matrimonio, una experiencia sexual, ¿no? En otros, por ejemplo, también igualmente no se ve nada malo que la mujer y el hombre tengan ciertas experiencias, por ejemplo, pueden, sin contraer matrimonio, pueden convivir y sin ningún problema luego pueden casarse o no, si es que lo desean, ¿no? Como una prueba. Inclusive hay sociedades, ahora que me estoy recordando, por ejemplo, Algo así como el Tahuantinsuyo, ¿no? es el tabuantillo, por ejemplo, y las sociedades Ajá. donde, Claro. por ejemplo, el tabú de la sexualidad de la mujer es mucho menor que acá es en Oceanía, en la Polinesia, ¿no? Se han hecho estudios muy interesantes. Por ejemplo, otro tema es en África, ¿no? En África, por ejemplo, sí que hay lugares donde la gente es ganadera. ¿Y qué pasa? Que casarse es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque como no existe la idea de amor romántico como nosotros tenemos, que tienes que conocer a la persona y, entre comillas, tener las maripositas y enamorarte y O hacer sea, el del clic, proceso, seguir el el procedimiento. proceso, no tienen ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que los solteros y las solteras de toda la región bajan un día determinado, vamos a poner un domingo, por ejemplo, ¿no? Donde se da el mercado mercado entre ellos, empiezan a hacer como lo que llamaríamos citas así rápidas, ¿no? Se conocen, están los hombres, las mujeres, se van conociendo, se dan la mano, se van conversando y ven que tienen intereses comunes y ese mismo noche es como empiezan, oye, tú me agradas, yo también te agrado, sexo ese día, pero el sexo no es algo banal, sino que ya saben de que van a ir al matrimonio posteriormente, de frente. ¿Por qué? Porque como no tienen la idea de amor romántico, el simple hecho de conocerse y de ver que ya ellos se han conocido en ese momento y han visto que tienen intereses comunes es suficiente para intentar tener casarse. O sea, no se hacen problema. Como te digo, eso del amor para ellos es algo que viene después. O O sea, sea, Claro. separar también, como dices, Wilmer, separar el amor de la sexualidad, ¿no? Exacto. Separarlo totalmente, no hacer que el amor no exista para llegar a la sexualidad. claro, lo que pasa es que para Claro, ellos el amor que nosotros concebimos como ajá, algo requisito para casarse, para ellos el amor viene después. O sea, el amor para ellos es algo que viene con la convivencia. Y es más, ¿sabes? Es muy interesante porque no existiría el amor-pasión que nosotros tenemos, y no existe como el amor de compañerismo. O sea, es diferente, tienen una concepción diferente de lo que es amor. Nosotros le damos mucho énfasis al amor-pasión, ¿no? Al tipo de Romeo y Julieta, donde yo sufro por ti, tú sufres por mí, y estas sociedades no tienen eso. Estas sociedades, inclusive, eso lo ven como y eso han hecho los antropólogos estudios, ¿ah? Cuando tú lo hablas con una gente de ellos y le dices cómo es el amor en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, se quedan asombrados. ¿Por qué sufren tanto? O sea, ¿por qué se ponen así? O sea, si es sencillo, ¿no? Si ves que tienes algo común con ella o con él, y ya simplemente, y el amor es algo que surge posteriormente con la convivencia y el compañerismo. O sea, no tienen esa concepción del amor-pasión. claro, claro. Pero Es muy esa, interesante. pero esa concepción, mira, es interesante, pero como te digo, esa concepción, amor-pasión, es la que ha creado todas las innumerables manifestaciones artísticas que conocemos a lo largo Claro, a lo de largo toda del la historia, tiempo. bueno, del mundo occidental, diría, Del ¿no? mundo La historia occidental, ya, del mundo occidental, pero hasta ¿no? en eso hay Correcto. pautas, Ciertas... ¿ah? Porque mira, ese del amor-pasión en realidad al principio solamente era para las élites. O sea, en la Edad Media, por ejemplo, el caballero con su dama, ¿no es cierto? Claro, el Ya, caballero, ¿no? pero Y, los campesinos, por claro, ejemplo, pero no. había ciertas concesiones, mira, había ciertas concesiones, Wilmer, ¿me permites? Sí, sí, claro. Porque había ciertas concesiones porque recuerdo mismo, inclusive dentro de la literatura española y parte de la europea, se creaban las famosas serranillas en que un caballero Ajá. de la corte, con sus versos, trataba de enamorar a una pastora, Claro, quizás que ajá. no, claro, o sea, había ciertas concesiones, no puedo Ya, decir que eran sí. netamente elitistas, había ciertas concesiones, entonces se hizo Sí, popular en las serranías durante en plena Edad Media, ¿no? Sin embargo, claro. como tú dices, claro, de todos modos se iba diferenciando eso Se de iba acuerdo a diferenciando. condiciones sociales. Inclusive Exacto. en la Edad Media, por ejemplo, lo que el amor romántico, esta visión de amor romántico en los campesinos no calaba, por ejemplo, ¿no? Los campesinos eran muy diferentes a los Claro, señores feudales. por Y es supuesto, los más, señores. la idea de que hay que casarse por amor, por ¿no? el sentimiento es relativamente reciente también. Yo he conversado con gente de la sierra que es mayor ya,
y me dicen y me cuentan, ¿no? Que todavía cuando eran jóvenes, pues, estamos hablando 60 años atrás, 70 años atrás, la gente mayor, te dicen de que en esa época todavía eso de enamorarte no necesariamente calaba, porque muchas veces había toda esta cuestión de los familias, de alguna manera dirimían si se podía casar la hija con el otro, ¿no? Entonces, Claro, todavía lo esta cuestión de, determinaban. sí, le encaminaban. Entonces, y Pero se esa es consideraba normal. esa es una herencia de la monarquía también, estimado Wilmer, porque Claro, acuérdate que ¿no? cuando se formaba la clase alta, recuérdate que era una clase que no se podía mezclar con otros, ¿no? Los de la de monarquía, entonces buscaban esposas de repente para los hijos, para los príncipes, para los infantes, en otro reino, ¿no? Europeo de repente, para poder inclusive estrechar alianzas, ¿no? Para Claro, Claro, ajá. ¿quién le evitar conviene, no? ¿Quién conflictos y le todo. conviene? O sea, Exacto. eso, claro, eso ya vendía en la misma Edad Media, ¿no? Claro Claro. Pero disculpen que les eso corte. generaba un conflicto mayor, ahorita lo termino para que sigas, Aida, un Sí, conflicto mayor, porque teniendo pues a la que se casaba con él, ¿no? A la destinada por la corte, por sus padres, estos señores de la nobleza poseían muchas queridas, ¿no? Muchas amantes por aquí y por allá, Ujú. porque ahí había un conflicto, ¿no? En eso te quería preguntar algo, Gaida, ¿no? Eh, dime. ¿Tú crees que, por ejemplo, si hablamos de sexualidad, estamos viendo la experiencia que son más prácticas algunas culturas en cuanto a esto, que viene el amor después? ¿Tú crees que la sexualidad en realidad debería estar predispuesta a complementarse con el amor? ¿O de repente es algo que tenga Mm, que ser necesariamente separado, ¿no? sí, bueno, justo es, por eso te interrumpía, Sí, 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 porque justamente eso. definitivamente la sexualidad es tan importante en la pareja, es básica. Muy bien lo dice, ¿no? Si tú te llevas bien el sexo con tu pareja, te vas a llevar bien toda la vida, ¿no? Y es muchísimo mejor, según los especialistas, en conocerse primero sexualmente para que después nazca el amor. Porque muchas personas se pueden querer mucho, pueden admirarse, respetarse, pero cuando llegan al momento de la intimidad, pues no logran satisfacerse, ¿no? Y eso crea conflictos. Y definitivamente la sexualidad en parejas es un conflicto que nace, ¿no? Si es que no hay satisfacción, ¿no? Entonces, muchos problemas de pareja se dan justamente por el tema sexual, más que por el económico, más que por el tema de comprensión y otras cosas. Un estudio dice que las parejas que se separan básicamente son por no llevarse bien, ¿no? En la intimidad. Entonces, la sexualidad es básica y lo que decía Wilmer con respecto a que antes, y tú bien también lo decías, que se podían eh, coordinar matrimonios y parejas, ¿no? Mi hijo con el hijo de fulano, porque van a hasta mejorar la raza, lo decían así, Ujú. ¿no? Claro. Es algo que no es algo que está muy alejado, ¿ah? Que incluso hasta el momento se puede ver en algunos lugares. Acá en Perú yo lo he visto casos de personas que no, tú te tienes que casar con él y los casan, ¿no? O sea, no es algo que es muy alejado, ¿no? Entonces, yo trabajé en las alturas de Huancavelica y vi casos de jóvenes que eran prácticamente obligadas a casarse con otras personas por intereses de tierras, por intereses de familia, por la posición y por cosas que a veces pensamos que es algo antiguo, ¿no? Algo que, pasaba hace mucho tiempo, pero en realidad no, son cosas que hasta ahora tenemos, que si bien es cierto, no se tocan esos temas porque todavía el tema de la sexualidad es un poco como que tabú, como que qué miedo, que no se habla de eso, en algunas familias incluso, pero son cosas que están dentro de nuestra realidad, ¿no? Y que no podemos tapar el sol con un dedo, no solamente es de épocas antiguas, ¿no? O sea, es algo acá directo que tenemos a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Que si bien es cierto, no lo vemos, pero si tenemos ¿cómo les digo? La facilidad de conocer o de haber tenido una experiencia así, podemos todavía contarla, ¿no? Porque muchos decimos, no, eso era antes, eso es antiguo, ¿no? Los antiguos, pero no,
O sea, son cosas que todavía se sufren. Todavía se sufre eso en la actualidad. Y hay personas que son casadas por obligación, por consenso, ¿no? Por algo, pero los padres, ¿no? Que todavía somos dominantes o son dominantes con los hijos, lo hacen por alguna necesidad o por algún interés, ¿no? Entonces son cosas Claro, que no están tan alejadas de la realidad, ¿no? Que si bien es cierto, no las vemos mucho y mucho se dice en los medios de comunicación, ¿no? Que no, cada uno elige, que uno tiene que decidir, pero todavía se ven cosas como las que les comento, ¿no? Que todavía hay claro. personas que deciden por los demás. Creo que hay algo, un punto muy interesante, ¿no? Que tocas y me parece que hay que analizar, ¿no? Que ese ideal de amor romántico en realidad es eso, un ideal que muchas veces no necesariamente se cumple, en muchas Exacto. razones, ¿no? En muchas cosas, justamente una de las que tú mencionas, ¿no? O sea, ese ideal de que yo me voy a casar con el que amo, tal, en realidad, Ujú. eh, ya, no, no necesariamente se cumple, ¿no? Y otra cosa también interesante es que, digamos que antes toda la institucionalidad, o sea, hasta la misma iglesia, como que no importa que no ames a la persona, cásate, pero ahora la iglesia y otras instituciones como que ya aceptan que sí, pues tiene que haber amor, al menos entre la pareja, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que ha habido cambios en las instituciones oficiales respecto al tema, sin embargo, como bien mencionas, o sea, sí hay todavía zonas y regiones en nuestro país donde a pesar de las transformaciones que ha habido en el tema, siguen pensando y casando a sus hijos, a sus hijas, especialmente creo que a las mujeres afecta esto, con personas que no les agradan, ¿no? Así creo que es así, ¿no? Que están obligadas a hacerlo porque, bueno, por diversos motivos, ¿no? Lo cual en realidad iría en contra de su libertad. Y ese es un tema que no Claro. se habla, como bien dices, a veces desde la ciudad, y yo también hago mi mea culpa, ¿no? Como que nos estamos a veces encerrados en nuestra burbuja. Pues. Y a veces esto hace de que no entendamos de que los problemas de la desigualdad todavía que afectan a muchas mujeres se encuentran muy presentes en nuestra sociedad, especialmente en regiones que están todavía fuera de esta, ¿no? Si ya en la ciudad hay problemas y salen y hay un montón de cosas, aún en nuestras regiones amazónica y andina todavía esos problemas y muchos más Persisten. siguen vigentes, Persiste. ¿no? Ajá. Ujú. Persisten. Exacto, Claro, persisten, claro. Ajá. persisten hasta la actualidad y como tú dices, ¿no? La iglesia, el Estado civil, ¿no? Hace que el matrimonio se convierta en, bueno, en realidad es un contrato, ¿no? Porque es Claro, de ambas partes que hacen que funcione. Pero como te digo, con respecto a la sexualidad, el tema para el amor romántico, ¿no? Para todo eso va más allá de solamente firmar un contrato, ¿no? Claro. Es una cosa más Y esto, íntima. mira, Gaida, Ujú. y vamos al otro punto, ¿no? Al punto opuesto. Por ejemplo, la carga ahorita de la sociedad, ¿no? Una carga enteramente sexual, ¿no? Por todos los ámbitos. Quizás porque estuvo la sociedad algo reprimida por las cuestiones religiosas, todo, comienza a aflorar de una manera persistente y hasta morbosa, podemos decirle, ¿no? Exacto. Porque realmente lo que estamos viendo en los nuevos jóvenes es que más que buscar experimentar la sexualidad, lo que están haciendo es como una especie de seguimiento, ¿no? De sus cantantes, de repente de sus actores, ¿no? Que muestran una sexualidad demasiado explícita a veces y hasta promiscua, ¿no? En determinados casos, ¿no? Lo que noto en muchos jóvenes, bueno, desde mi experiencia de educador, en la secundaria, ¿no? En la educación superior, que están enraizados con esta nueva perspectiva de una sociedad bastante superficial, que más ahonda en lo sexual, ¿no? Todo prácticamente en lo sexual, ¿no? Un poco que pierden la sensibilidad artística, ¿no? Y a Ujú. veces confunden, ¿no? Lo que es la esencia del ser humano. Bueno, yo no es que sea realmente conservador, no lo puedo decir específicamente, ¿no? Pero yo sé que dentro de ese contexto, lo artístico creo que va bastante relacionado con la cuestión amorosa, ¿no? Y la creatividad y los sueños y el enamoramiento que lo han hecho a lo largo de todas las historias, de toda la historia de la literatura, ¿no? Desde los Ujú. tiempos renacentistas, ¿no? Recordemos un claro. poco que
Dante se enamora de la Beatriz, ¿no? Ajá. Que era inalcanzable, ¿no? Y todos los renacentistas, después vienen los romanticistas a darle fuerza a esto, a romper un poco con estos esquemas. Pero como te digo, volviendo al punto, es demasiada la sociedad, ¿no? Que actualmente está mostrando demasiada carga sexual y hasta Sí, ajá. burlándose de ella, ¿no? Burlándose, Exacto. haciendo ver que esto es una risa, pues de repente alguien que hace el amor a otra persona y la abandona, como una risa, como decir, como lo dirían los prisioneros en los años 80, ¿no? Sexo, ¿no? En su canción Sexo, ¿no se acuerdan? ¿No? Eso compro. La rotativa de Exacto. imprenta, está editando a mujeres desnudas, ¿no? Y todo lo demás. ¿Cómo lo ves Ujú. por ese punto, ¿no? Por el otro lo hemos visto, ¿no? De las sociedades algo más liberales, ¿no? Más prácticas. Ujú. Ahora, por el lado de la carga sexual excesiva en nuestra sociedad, como que está creando demasiada frigidez, ¿no? En lo Exacto. artístico y en lo humano, creo yo, Ex- ¿no? A ver qué nos dices de tu perspectiva, Gaia. Sí, mira, como tú bien lo dices, nuestra sociedad viene de una sociedad muy conservadora, Ujú. muy cerrada, ¿no? A ese pensamiento liberal, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Es como cuando tú tienes a muchas personas encerradas por un tiempo y les abres todas las puertas que encuentras, es como que salen Claro, claro. disparadas en busca de algo, ¿no? Entonces, algo así es lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque las puertas de la sexualidad se han abierto de tal manera que estamos, como tú dices, bombardeados, ¿no? Totalmente bombardeados. Y ya no es una libertad, ya es un libertinaje, ¿no? Un libertinaje que ya nos pone de alguna manera en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño que ve todas estas cosas en la Claro, televisión, ese es el detalle. graba, ¿no? Porque al niño, hablando de lo que es la educación sexual en el proceso educativo, en su proceso de formación, el niño es lo que observa, ¿no? El niño aprende de su ejemplo que tiene más cercano, que en el caso son los papás, ¿no? Entonces, los papás generalmente a nosotros nos han educado que son conservadores, ¿no? Que son muy, eh, no tan en un libertinaje como el que hay Santificado, ahora. santificado. Exactamente, ¿no? El padre es el ejemplo, la madre es el ejemplo, ¿no? Tú eres mamá y ya te etiquetaron y te dijeron tú tienes que ser así, ¿no? Mamá ya te cambió totalmente tu forma de vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los niños eh, son el ejemplo, ¿no? No son el ejemplo, perdón. Siguen El el espejo. ejemplo, son el espejo de los Ajá. padres. Pero ahora, ¿qué sucede? Ese ausentismo del padre por el trabajo, por la edad de las mamás, ¿no? De repente las mamás muy jóvenes tienen que ir a estudiar, tienen que hacer otras actividades, a trabajar. Entonces ya no es como antes que solamente trabajaba papá y mamá estaba en casa. Ahora ambos salen, ¿no? O sale mamá o sale papá o salen los dos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esos niños? Si no están bien encaminados, van a vivir con el bombardeo de la televisión, que todo es sexualidad, ¿no? Con los programas que más se miran, ¿no? Que te demuestran la sexualidad de una manera muy abierta, ¿no? Las relaciones de pareja que te las muestran, hoy día estoy con una, mañana estoy con la otra, como tú dices, me voy y no hay problema porque ya pasó. Entonces los niños están aprendiendo eso, ¿no? Y ya estamos viendo, desde, si sacamos la cuenta de hace cuántos años tenemos ya ese libertinaje en la televisión, podemos ver que hace 10 años aproximadamente, tal vez un poco más, un poco menos, pero vemos que, que los niños de aquel entonces, que tendrían 7, 8, 9 años, son los adolescentes de ahora, los jóvenes de ahora, que tienen Claro, jóvenes de ahora. 19, 18, 20, Ya es 21, una generación ya formada es con una eso. generación O formada con formada eso. o deformada, pero está ahí. Exacto. Entonces Claro. ya vemos los resultados de eso. No, no es algo que digamos, ay, no, ya estamos viendo personas abiertas totalmente a la sexualidad, que no tienen miedo, no tienen límites, no tienen
barreras, ¿no? Para ellos no existen las barreras, no existen los límites, porque ya han visto que eso es normal, ¿no? Normal, entre comillas, porque en realidad, pues, no sé si somos todavía muy conservadores o no, pero dentro de la sociedad ya no es tan normal, pero para ellos ya es normal, porque ya se han educado bajo esos ejemplos, ¿no? Por la ausencia del padre, como te decía, por la ausencia de la madre, por la ausencia de las personas cercanas a ellos, ¿no? Que hacen que crezcan de una manera libertina, de mucha libertad, con mucho libertinaje, ¿no? Y a veces las mamás y los papás cometemos los errores de sexualizar a los niños desde chiquitos, ¿no? ¿No? Ponerles los vestiditos apretaditos, los trajecitos, que ya los van formando así a los pequeños, ¿no? Que si bien es cierto, la, las circunstancias han cambiado, ya no, las niñas ya no están con los vestiditos y las mediecitas y los zapatitos, ¿no? Entonces, de todas formas, uno siempre tiene que hacer respetar, ¿no? Enseñarle a respetar, como decía antes, de amar su cuerpo, de respetarlo, de No quemar cuidarlo. etapas de la vida, ¿no? No quemar tan rápido la Exactamente, vida, estamos saltando etapas muy muy rápido, ¿no? rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos muchos embarazos en adolescentes, ¿no? Padres muy jóvenes, muy Y, jóvenes, y sobre todo ¿no? embarazos y abandono del hogar, ¿no? O Exacto, sea, hogares padres. disfuncionales, Exacto, gran cantidad de hogares disfuncionales. madres Ujú. solteras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nos estamos ya acostumbrando o adaptando a una vida así. O sea, ya se nos ha vuelto tan normal, no tan normal ver a mamás, madres solteras, ¿no? O padres solteros, porque hay padres también que están solos cuidando a sus hijos, ¿no? Porque, como les digo, esta puerta que se ha abierto hacia la libertad, que ha llegado al libertinaje, ha hecho que bueno, pues, ¿no? Hasta los padres se tengan que encargar de los hijos, ¿no? Y bueno, las mamás viven una vida libertina, ¿no? Una vida muy abierta. Entonces, lo que nosotros buscamos con lo que es El de la equilibrio es educación sexual es el equilibrio el equilibrio. Y y eso es lo difícil en el hombre, ¿no? ¿Cómo equilibramos? Porque el ser humano siempre no puede vivir en un equilibrio en todo, ¿no? Siempre rompe exacto, este tipo de igualdad o exacto, de de medición igual barreras, de las dos posibilidades. Y eso ¿no? lo Que no vemos es en todos los malo, ámbitos. y no es muy malo, ¿ah? Porque equivocándonos aprendemos. ¿No? Es un equilibrio emocional, un equilibrio que, como tú dices, se rompe, pero nos hace entender que estamos cometiendo errores y que podemos rectificarlos. Podemos rectificarlos y podemos mejorar en ese ámbito, en ese sentido, ¿no? Porque nadie es perfecto, ¿no? Por más que quisiéramos, no somos perfectos, ¿no? Y los niños nos miran así, y ellos también tienen que aprender a que no somos perfectos No ni somos perfectos. buscamos el perfeccionismo, tampoco lo buscamos. ¿Por qué? Porque tenemos que equivocarnos para poder aprender. Y si no nos equivocamos, uy, ¿cómo sería también la vida, no? Entonces, todo tiene sentido en ese ámbito, ¿no? En el tema de la sexualidad, en el tema del ejemplo que podemos seguir. Dicen que los niños que cuando son pequeños se les demuestra con mucha efusividad los sentimientos, son personas que van a crecer muchísimo más seguras, con más confianza, que no van a tener muchos problemas incluso en el ámbito laboral, ¿no? No van a Claro, tener porque miedo. ahora estamos, claro, en los tiempos actuales no se requiere solamente gente con gran cantidad de conocimientos, ¿no? O que domine una Exacto, especialidad. Lo que se requiere en esos tiempos es que sepa también dominar sus habilidades blandas, ¿no? Trabajar en equipo, exacto. ¿no? Su carga emocional, ¿no? El La equilibrio carga o la emocional. inteligencia emocional que implica no solo el controlar sus propias emociones, sino entender y ponernos en lado en torno a lo que los demás sienten, ¿no? Ser empáticos con las emociones de los que nos rodean. O sea, todo esto se requiere en estos tiempos, ¿no? Y quizás Claro. anteriormente había una serie de ideas, ¿no? Tal vez conservadoras, en las cuales decían, Ujú, la mejor que le puede dar el padre al hijo es la educación, ¿no? Pero esa ujú. educación se lo daba imponiéndola, a veces con rigor, a veces
con un ambiente demasiado frío en el hogar, ¿no? Y Ujú. alejado totalmente de la sexualidad, ¿no? Entonces, Exacto. después hemos visto que estos profesionales pueden haber salido muy bien de las universidades, de los lugares donde han estudiado, pero han fracasado socializándose con los demás, en sus parejas también, ¿no? Tenemos esa dificultad. Exactamente. Por eso, ¿cómo lograr Ujú. esto, Gaira? ¿Cómo lograr de repente que esta educación sexual sea bien llevada en el hogar? Porque también no es bien llevada en la escuela. Sabemos que tampoco en las cuestiones de la currícula escolar también hay ciertos abismos o ciertos detalles que no están bien claros también al respecto, ¿no? Y a veces utilizan un poco lo externo, ¿no? Como para decir Ujú. que es algo nuevo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Viendo de repente las nuevas posibilidades en cuanto a enseñar a los alumnos, a los estudiantes, pero sin analizar realmente si eso va a funcionar aquí o no, ¿no? ¿Cómo llevar esto, Gaida, en el Mm, plano de la formación básica claro, que es mira. escolar, ¿no? Ujú. Claro, a nosotros los padres nos toca una tarea muy menuda, muy complicada, por así decirlo, porque muchos papás no estamos preparados. Como dicen, el ser padre es el título que te ganas antes de estudiar toda la carrera, ¿no? Entonces, es muy complicado, es muy difícil, pero nada es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros como padres, como educadores que somos, tenemos que trabajar muchísimo la inteligencia emocional. Como tú decías, hay muchas personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto, que terminan en los primeros puestos en las universidades, en el colegio, pero ¿qué sucede cuando salen a la sociedad? No saben relacionarse con otras personas, no tienen una estabilidad emocional para trabajar en conjunto, en equipo, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer muchísimo y básico y elemental desde el primer día de concepción del niño, ni siquiera de nacimiento, de concepción del niño, porque cuando la mamá se entera que está embarazada, la reacción que tiene la mamá Claro, la le da un reacción. 50% de estabilidad emocional al niño para el futuro, ¿no? Si la mamá se pone muy nerviosa y angustiada, le está dando una estabilidad emocional que no está tan estable. Entonces, desde ese momento nosotros estamos educando la estabilidad emocional y la estabilidad emocional es la base fundamental para la formación del niño, tanto en el ámbito sexual, tanto en el ámbito integral, en el ámbito social, ¿no? Entonces, no solamente en el tema de lo que es la emocionalidad, la inteligencia emocional, sino también en las inteligencias múltiples, ¿no? Se hablan de las inteligencias múltiples que a veces buscamos solamente la estabilidad emocional, pero ¿en base a qué? ¿No? ¿En base a qué? En hacer lo que a uno le gusta, ¿no? La inteligencia que yo traje conmigo, mi genética, mi herencia, tengo que desarrollarla y hacer lo mismo con nuestros hijos. Si mi hijo es bueno para la música, para el deporte, para la pintura, Claro. pues tengo que educarlo en eso y hacerle saber que es bueno, no fijándonos en sus notas. A veces cometemos el error los papás de decir, ah, pero ¿por qué te sacas C? ¿Por qué tienes C? ¿Por qué tienes eh, eh, si tú puedes sacar a D, tú eres inteligente? Si bien es cierto, nosotros les proyectamos y no les bajamos la autoestima porque les decimos que son inteligentes, pero a veces rellenarlos de ese tema también los confunde a los chicos, ¿no? A nuestros hijos. Entonces, no busquemos notas, no busquemos decir tú eres inteligente, sino también cómo se siente, ¿no? Ah, sacaste B, me llegó la nota B, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Algo pasó. ¿Qué sentías? ¿Qué te olvidaste? ¿No? No ver la forma, sino el fondo. No ver el por qué, el qué pasó, sino el por O qué sea, pasó. eso nos lleva a una conclusión. Si queremos educar Ujú. sexualmente, tenemos que también Educar hacerlo efectivamente, emocionalmente, efectivamente, emocional, con los exacto. dos. No podemos hacerlo divorciados, ¿no? O No, separados. Tenemos que sí. vincularlo. Y definitivamente Ujú. la persona es un ser integral, ¿no? No es un ser por partes. No es una persona que va a estudiar eh, música y no va a estudiar relaciones sociales o solamente va a estudiar medicina y no va a Claro. saber nada de psicología. Somos seres integrales que podemos desarrollar tantas habilidades a la vez, ¿no? Que vamos a sobresalir en algunas, sí, pero definitivamente tenemos que estar preparados para desarrollar a los pequeños, a nuestros niños, a nuestros alumnos,
en una educación integral, ¿no? Y cada una, como tú dices, va de la mano con la otra, ¿no? La base de la inteligencia es la inteligencia emocional, ¿no? Y en base a la inteligencia emocional va a salir todas las demás inteligencias, las inteligencias Claro. múltiples, la personalidad, la formación, la sexualidad del niño, ¿no? Eso, la Entonces inteligencia es emocional. básico Lo que te el quería preguntar también, Gaida, algo interesante, porque dime. me hablabas de las manifestaciones sexuales de los niños desde que son pequeños, ¿no? Se están Ujú, tocando, están viendo. Esto exacto, también tiene relación con el complejo de Edipo, con el complejo de Electra, porque a exacto. veces eso también genera conflictos. He escuchado por ahí específicamente que ha generado conflictos en casa, pues en torno a los hermanos mayores que observan, a los niños. Por ahí he escuchado algo relacionado. ¿Tiene relación esto específicamente? Sí, sí, definitivamente, ¿no? El complejo de Edipo, el complejo de Electra, son básicos en los niños y todos los niños pasan por esas etapas, ¿no? Pasan, todos Entonces, pasan por esa etapa, ¿cierto? todos pasan por esas etapas, ¿no? A partir de los 3 años, entre los 3 y los 6 años, los niños se enamoran de las mamás, que es el complejo de Electra, y las niñas se enamoran del papá, que es el complejo de Edipo, ¿no? Y también los niños del jardín se enamoran de las profesoras, ¿no? Ajá, a Entonces, eso quería llegar, es justamente quería llegar a eso. importante, claro, es Ajá, a eso quería llegar. importante, exacto, es importante saber acompañar al niño en este proceso. Ujú. No es cortarlo de raíz y decir, no, tú no puedes enamorarte de la profesora, o qué te pasa, a la mamá no le puedes hacer así, o no puedes. Entonces, el niño está pasando por una etapa que tiene que ser bien acompañada, ¿no? Claro, no, Entonces, ¿qué no, es? no escandalizarla, Exacto, no ¿no? escandalizarla. Entonces, ¿qué hacer? Generalmente el niño o la niña que se enamora de papá o de mamá cuando aparecen estos complejos, se pegan a ellos, se sienten celosas de la pareja, ¿no? Porque lo tocas, es mío, es mi papá, es mi mamá. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Es tratar de entender el proceso que está pasando y tratar de sobrellevarlo, ¿no? No creándole de repente celos, no, no, es mi papá, es mi esposo, mira cómo lo beso, mira eso. No, sino al Claro. contrario, ¿no? No crearle más celos de los que podamos crearle, tratar de sobrellevarlo. Son niños y están pasando por una etapa que es determinante en su vida posterior. ¿Por qué? Porque si el niño no superó esta etapa de Edipo, este complejo de Edipo, este complejo de Electra, de una manera saludable, de una manera positiva, va a tener conflictos en adelante, en su vida futura, ¿no? Como te decía antes, todo lo que hagamos con los niños desde pequeños va a ser, ¿no? El primer paso a lo que vaya a suceder con ellos, de adolescentes, de adultos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saber acompañarlo, sobrellevarlo, ¿no? Tenemos que no tratar de crearle al niño conflictos, aparte del conflicto que ya de por sí le tocó vivir, ¿no? Porque ya le tocó vivir ese conflicto, no podemos crearle un conflicto adicional, ¿no? Tratar de sobrellevarlo, ¿no? Hacerle entender, por ejemplo, cuando se enamoran de la profesora, ¿no? Ay, estoy enamorado de mi profesora, ¿no? Entonces, no tratar de burlarnos de él, no tratarnos de reírnos, ¿no? Y decirle, ay, no, ¿qué te pasa? Estás loco, eso no, ni pienses eso, ¿no? Muy conservadores, ¿no? ¿Qué te pasa? No, no puedes. Entonces, tratar de hablarle con cariño, ay, hijo, sí, es que tu profesora es linda, pero tiene que trabajar con los otros pequeños también. Igual, nosotros como maestras se nos pegan, nos abrazan, ¿no? Y decirle, ay, muy bien, retribuirles ese cariño, ¿no? Pero haciéndole entender que también hay otros niños a los que tenemos que querer, ¿no? No cortándole, como le dicen, de raíz el sentimiento que tiene, sino poco a poco, porque es algo que va a pasar, no es una etapa de su vida que tiene que saber sobrellevar. Y lo que nosotros tenemos que hacer como educadores, como padres, es saber acompañarlo. Saber acompañarlo para Qué que... interesante todo lo que nos estás. Exacto. Y es bastante amplio, ¿ah? Esto realmente, Wilmer, creo que Sí, nos dará para pie para invitarte en otra oportunidad, de repente, para hablar más específicamente de uno de estos puntos exacto, que sería tan interesante seguir Así conversando, ¿no, es. Wilmer? Ha sido, sí, sí, exacto. no, ha sido muy interesante realmente y que ha quedado corto
tiempo. Me ha quedado corto Ha quedado el tiempo. muchas cosas para conversar. Y la Ajá. sexualidad después en diferentes etapas, ¿no? Y cada etapa tiene Sí, una sí, forma sí, cada distinta etapa de tendríamos que trabajo. hablar. Ajá. Exactamente. Tendríamos que Ujú, conversar, ahondar estos problemas, estos detalles, estos síndromes, estos complejos, en fin, para ujú, poder exacto. tener una visión más clara. Así Ujú. Eso sí, hubiéramos Will, podido titular esta conversación del amor, sexo y otros demonios, ¿no? Algo así. algo así. Ese es un muy buen tema. Ese es un muy buen tema. Ese título es, pues, de, ¿quién es el García Sí, Márquez, me creo que parece? García Márquez, algo así. García Ajá. Márquez, Sí, 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 García Márquez. exactamente. Ajá, Ujú. No, sería realmente un interesante. gusto tenerte con nosotros, Gaida, y esperamos volverte a invitar, porque va a haber Sí, sí, tema sí, de para todos más. modos, Cuando quieran, chicos, cuando de quieran. todos modos vamos a organizar un próximo programa y ser más específicos en el punto porque vemos que nos puedes nutrir de mucha información al respecto y esto es importante Exacto. para todos, Es nosotros básico. como padres, como docentes, los chicos que Ujú. están viendo ahí, los jóvenes estudiantes de la universidad, de la educación superior, los chicos adolescentes también que conozcan esto sus padres, en fin. Por eso te Exacto. agradecemos mucho, Gaida, por haber estado presente en este programa. Palabras finales, Gaida, de repente para despedirnos. Ya estamos con el tiempo que es algo tirano en nosotros. Sí, me Ujú. imagino. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Carlos, Wilmer, por la invitación. Definitivamente el tema de la sexualidad es un tema muy, muy amplio, muy enriquecedor y que Muy todos enriquecedor. deberíamos conocer desde nuestro punto de vista, ¿no? Alumnos, estudiantes, adolescentes, En todas las padres, etapas, ¿no? en todas las etapas, En en todas las todas las etapas, etapas. porque es básico y depende mucho de cómo formemos a los niños en lo que es educación sexual para ver cómo van a ser de adultos, ¿no? De adultos, conflictos en adolescentes. Entonces, es un tema muy amplio, como tú lo dices, y bueno, cuando ustedes quieran continuar, aquí estoy, ¿no? Para poder continuar y despejar las dudas. Muchas gracias, Gaida. Palabras Gracias a finales, ustedes. Wilmer. Bueno, esto ha sido todo por hoy y realmente esperamos que hayan disfrutado de esta sesión y con nosotros pues será hasta la próxima semana. De Nos Sin vemos. Parentesco. Así Muchas gracias, es. nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Gracias.